Rafa, en primer lugar, y a tus televidentes, quiero disculparme primero porque tuve un pequeño percance, pero logramos venir. Bueno, Javier, el tiempo estamos. se nos hace bien cortito, sí, y hay que ir al punto en este tema del salario mínimo, que es el que nos interesa de parte de ustedes. ANEP no acepta la elección, ANEP no ha dado su firma, o los representantes del sector patronal en este tripartito. Entonces, ¿qué es lo que pasa legalmente ahí? ¿Funciona? ¿Puede aprobar un salario nuevo, así como está constituido ahora el Consejo? Digamos, el efecto es que sí lo puede aprobar, pero no va a existir. Te comento ahorita las ilegalidades que se han cometido. El artículo 149 del Código de Trabajo, inciso cuarto, dice que para la elección del sector patronal y del sector trabajador existirá un reglamento. Ese reglamento viene de 1963. La ministra de Trabajo emitió un instructivo que desarrollaba ese reglamento en noviembre de 2016. Ella, en las declaraciones que da, confundió el reglamento y confundió el instructivo, porque decía de que por qué Luis Cardenal atacaba el reglamento si era de 1963. Entonces, parecía que no le habían comentado bien de que ella había emitido un instructivo o no se recordaba. Ese instructivo lo que hace es que crea una comisión de escrutinio. En su mayoría está el director ejecutivo del Ministerio de Trabajo, está el jurídico del Ministerio de Trabajo y en su mayoría está gente del Ministerio de Trabajo. Eso provocó una manipulación de todo el tema de las papeletas, no solamente del sector privado, gremiales empresariales, ellos no pueden crear o han creado pocas, pero en materia de sindicatos de trabajadores sí. No solo metieron sindicatos del sector público, y te comento quiénes son los sindicatos del sector público, los que hoy representan supuestamente al sector laboral, son personas que se dedican sobre todo a hacer marchas. Hay una persona que ayer llegó precisamente a ANEP en una marcha, que tiene en su página web que da servicios de defensa social y de hacer marchas. Así dice la página. No, alguien me decía, pero está bromeando. No, así dice la página. Es decir, él es patrono porque contrata gente para ir a hacer marchas. Ese es la persona que va a estar definiendo al microempresario, es decir, aquella señora que está haciendo el esfuerzo de invertir en una peluquería, aquel señor que está pagando renta, que además está pagando impuestos, que además está pagando materia de seguridad y que hoy le van a venir a poner el salario mínimo. Estas personas son las que le van a definir su nivel de productividad. Entonces, la ilegalidad consiste en que la ministra, a través de ese instructivo, crea una serie de procedimientos donde básicamente se manipularon todas la elección completa. ¿Por qué no pueden participar sindicatos del sector público en esto? Claro, te comento. Hay básicamente, El Salvador está suscrito a 4 tratados internacionales. En materia laboral estamos sometidos a la Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo está compuesta por trabajadores, empleadores y gobiernos. Uno de esos convenios en que estamos sometidos es el convenio 131, que habla del salario mínimo. Estamos sometidos también al convenio 144, que es el sistema tripartito, y al convenio 87, que es la obligación de no injerencia de los gobiernos en los sectores. Entonces, hay en materia de salario mínimo, lo que se ha dicho por parte de OIT es que los salarios mínimos son definidos para el sector privado. Es decir, el Estado le dice, usted no va a poder pagar menos de $1, menos de $15, menos de $20. Entonces, el tripartismo, que es sindicatos, trabajadores y gobierno, está definido a partir de trabajadores privados. ¿Te imaginas? Es un orden lógico de OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Te imaginas estas 4 personas que están ahorita? Todos son de sindicatos públicos. Bueno, 2 son de sindicatos públicos, los otros 2 son de sindicatos independientes, es decir, ellos no trabajan en ninguna empresa privada. ¿Cómo van a conocer ellos las necesidades de productividad? Posiblemente nunca han trabajado en el sector privado, porque uno es sindicalista del STIS. Nosotros ayer
vimos en una marcha que hicieron, llegaron con morteros, la policía los protegió, la policía lastimosamente pone a gente de la humo. Nosotros vamos a mandar una carta al director hoy que haga su trabajo. El director no puede estar protegiendo personas que delinquen. De hecho, estamos analizando tipos penales de actos de terrorismo porque hay un colegio a la par. Entonces no puede estar protegiendo a Casa Presidencial con la humo y a los ciudadanos que generamos, como es el sector privado, los impuestos para pagarles, estar protegiendo a los sindicalistas que llegan a dañar. Entonces, ¿por qué no puede estar un sindicato público en el Consejo Nacional del Salario Mínimo? Primero por orden de OIT, por los convenios internacionales. El Salvador está suscrito a esto. El Salvador está suscrito a estos 4 convenios, el 131 del salario mínimo, el 144 del tripartismo. Tripartismo hace referencia principalmente en materia de salario mínimo a sindicatos privados, al gobierno y a los empleadores. ¿Qué papel debe jugar el gobierno en ese tripartismo? Es que el gobierno normalmente aquí es un interventor que da seguridad a la política pública, que le emite y sobre todo da cumplimiento al convenio. Te quiero comentar lastimosamente, como país ya llevamos 3 años de estar en la lista negra de 180 países, de los 24 países más violadores de las Naciones Unidas en materia laboral. La ministra de Trabajo, allá cuando va a OIT, hace una defensa de que ella no hace injerencia en los sindicatos, pero cuando está acá, ella intenta, porque este intento viene desde hace días, digamos, en la estructura del Ministerio de Trabajo, han metido una serie de sindicatos estos últimos meses. Yo no sé si es legal lo que lo han hecho, ella tiene que guardarse porque un día va a salir de ministra de Trabajo y los tipos penales ahí van a estar. Han metido todavía no tenemos el dato, pero han metido bastantes sindicatos para poder conformar el tema del salario mínimo. Principalmente, yo no quisiera meterme tanto en el tema, pero este tema se vuelve político. Yo no sé si al gobierno le interesa que el trabajador tenga 300, tenga 200 o tenga $500. Sí le interesa, y nosotros tenemos información, que sí se está ocupando el tema para politizar, para atacar al sector privado, para atacar al sector productivo, porque sí se ha llegado a un consenso de diferencia de de $12, $10, creo que es lo que ellos proponen y lo que propone el... Ahora, había un acuerdo anterior, Javier, que ya estaba, se supone, en firme. ¿O qué pasó con ese primer acuerdo? Y ahora nos hemos dado cuenta que ayer lo rechazó la ministra, y si había algo en firme, ¿lo pueden rechazar o cómo ha venido ese acuerdo? No podía rechazarlo la ministra. La ministra sí podía elegir a personas porque ya habían vencido su periodo, pero iniciado un procedimiento, tenía que terminar ese procedimiento con los que estaban. Yo solo te comento el tema del salario. Entre lo que propone el gobierno, que son 300, y lo que propone el sector privado, que son 289, son $11, pero te digo, no les interesa tanto eso, sino que lo que les interesa es atacar al sector privado, como lo han venido haciendo lastimosamente. Ese acuerdo ya se había tomado. Aquí hay un tema importante. Aquí hay un tema importante, no solo el efecto de ilegalidad que emitan este consejo, porque este consejo no existe. Este consejo está viciado desde su fuente, desde su origen, que es desde la forma de elección a través de un instructivo, y por tanto sus actos van a ser nulos. Entonces lo que a mí me están llamando una serie de empresas, que es que si lo llegaran a sancionar, ellos van a meterle una demanda a la ministra. Entonces, para que el trabajador, fíjate que el trabajador a la fecha ha dejado de percibir 7 meses, ya ha dejado de percibir un aumento del salario mínimo. Porque eso tiene que ser ordenado, y por eso OIT conforma el tripartismo. ¿Por qué lo conforma? Para que el sector privado ordene el tema económico, como ha sucedido con los anteriores salarios mínimos, como ha sido fraccionado, no ha habido alza de precios. Para que el sector privado acomode sus gastos, es decir, nosotros tenemos el 30% del sector formal y hay un 70% del sector informal donde no se paga seguro social, donde no se paga AFP y donde no se paga, lo más seguro, ni salario mínimo. Entonces, a quien le cae esto es al sector privado formal, quien paga IVA, renta, los 24 impuestos que hay, y además pagan normalmente extorsión. Entonces, ¿por qué se tiene que hacer según OIT, según los convenios racionales?
¿Por qué se tiene que hacer de conformidad con los trabajadores y los empleadores? Y el gobierno únicamente está ahí, pues para cumplir la política pública, es para que esto sea efectivo. Hoy por hoy yo estoy en una junta directiva de una colonia, ya se estaba platicando, por ejemplo, del aumento al tema de seguridad, porque el gobierno está haciendo esto, y obviamente el aumento de seguridad va a implicar traslado para la colonia, ¿verdad? Entonces el efecto tiene que ser prudente el gobierno, sobre todo en materia de la legalidad en que va a emitir los actos con esta gente que no trabaja en el sector privado. Entonces el acuerdo que se había tomado había contemplado una serie de temas. Uno de ellos, que lo aceptamos como sector privado, nuestros representantes, es que no tocaran las pensiones. Porque aquí pareciese un doble discurso. Yo quiero aumentar salario mínimo a los trabajadores, pero le quiero quitar las pensiones. Si nosotros recordamos, hace poco el presidente de la República envió un proyecto de decreto donde le quitan el dinero a las pensiones a través del pago de la deuda que ellos tienen con también los mismos pensionados. Y gracias a Dios la Sala de lo Constitucional logró detener ese, como dicen por ahí, robo, ¿verdad?, del siglo. Entonces, ese es el tema, Rafa. Ya había iniciado un procedimiento, tenía que terminarse. Nosotros creemos, ayer se le mandó una carta a la ministra donde se le hace un análisis jurídico en 3 aspectos: constitucionales, legales e internacionales. Has dicho, no existe en este momento el Consejo. No existe. O sea, legalmente no existe. No. Pero ¿a quién le compete definir esto? ¿Es otra vez a la sala? ¿Es a la sala de lo constitucional o lo contencioso administrativo? ¿Y qué van a hacer ustedes? Pueden ser las dos salas. Es decir, en materia de legalidad hay una violación al artículo 149, inciso 4, donde el instructivo, hay una figura que se llama la reserva de ley. La ley dijo, el Código de Trabajo, el único que puede regular esto es el reglamento. Pero la ministra, excediendo la función de la ley, pues emitió el instructivo y en función de eso los creó, es decir, los puso ahí. Y por eso es que son funcionarios de hecho. ¿Qué pasa con la OIT? Es importante también para el país no tener una imagen más negativa de lo que ya tiene ante OIT, pero ¿qué pasa con OIT? ¿Puede hacer algo? Claro. OIT, bueno, hay 2 casos de países, sobre todo un país africano, donde OIT va por partes. Nosotros ya estamos preparando una nueva queja. Entonces, hoy por hoy, digamos, va a venir una figura que se llama la misión de contacto, que solo por comentarte, la misión de contacto la ha tenido solo Venezuela y Guatemala, que han muerto muchísimos sindicalistas. Entonces, y El Salvador ahora. Entonces, yo entiendo que el gobierno está intentando a través de la Cancillería que eso sea manipulado en OIT, pero OIT es Naciones Unidas, digamos, una cosa seria. Entonces, nosotros estamos esperando, primero Dios, para los primeros meses del año, se está haciendo gestión con la OIE, que es el sector empleador, digamos, de la OIT, el tema de que se pueda venir lo más pronto posible OIT, no solamente por el salario mínimo, porque no ha conformado el Consejo Superior del Trabajo, no ha conformado otros entes tripartitos. En el Fondo Social para la Vivienda propuso la ministra, anuló 56,000 votos de sindicalistas, porque hay sindicatos que no le gustan a ella, y entonces prometió a estos sindicatos afines a ella, afines al gobierno, quizás al partido, al FMLN, y cometieron un error. Pusieron a una persona que fue condenada por alterar juntas directivas. Entonces, ella tiene una denuncia penal, por lo que vi en una noticia. Hay un tipo penal que se llama violación al derecho a libertad sindical. Pero no el derecho a libertad sindical crear sindicatos, sino también en función de OIT, no ingerir. Entonces, hay una serie de atropellos. La ministra es una persona muy agradable, pero ¿qué va a hacer o qué debe hacer la empresa privada o el empleador si se aprueba hoy este nuevo salario mínimo y así como corren las cosas ya lo sancionan y lo publican en el diario y te dicen a partir del 1 de enero nuevo salario? Bueno, nosotros ya estamos analizando las acciones legales, tanto en juicios contenciosos como constitucionales. Yo supongo que también el otro sector los estará analizando. Nosotros lo que sí ya tenemos listo es la queja y finalmente
cada empresa va a poder tomar su acción. ¿Qué significa eso? A mí llega, me ponen salario mínimo. Si me multan porque no lo cumplo, pues yo demando porque no existe el consejo que haga configurada la ministra y por tanto no existe el acto. Por eso sería bueno el presidente de la República, sobre todo, que es el que supongo está interviniendo en este tema a través de la ministra de Trabajo, que intervenga para que sea legal, porque aquí lo que se está pidiendo es la transparencia, la legalidad. Solo termino con esto, Rafa. A nuestro representante, como ellos llevaron medios de comunicación para bien, le cerraron el micrófono cuando estaba diciendo. Entonces le decían que no interrumpiera. Es una falta de transparencia el proceso impresionante. Entonces, muchas gracias, Javier, por habernos acompañado. Un gusto tener este breve, pero muy claro el planteamiento, y explica la situación al interior del Consejo del Salario Mínimo y la decisión que podrían, como lo ha advertido la misma ministra, tomarse hoy respecto al salario mínimo. Gracias nuevamente, Javier y Marina. Muy amable también por acompañarnos hoy en el